Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took... Presentamos nuestro Dermapen. Es un tratamiento de micropunción que se encarga de restaurar el colágeno y la elastina de la piel. La eficacia de Dermapen permite tratar manchas, líneas de expresión, arrugas, marcas y cicatrices de acné, minimizar los poros. Dermapen ofrece resultados excepcionales. Es una herramienta sin precedentes para lograr una piel hermosa. Arrancamos nuestro segundo bloque en Método NEA, Caro, y acá vamos a hablar de emociones. Primero preguntarte, bueno, vos sos abogada, todos conocemos tu trayectoria y tu historia, y capaz que es un prejuicio personal, pero a mí me da la sensación que los abogados tienen que tener, por una cuestión de obligación de los problemas que solucionen, que enfrentan, esta como distancia emocional o distancia con las emociones. ¿A vos te pasa? ¿Crees que esto es así en el mundo de la abogacía o no? Bueno, yo soy una abogada medio particular porque yo he ejercido la profesión no tanto tiempo, pero igual después me dediqué a la política en sí, donde radicalmente opuesto a lo que sucede. Yo creo que sí, en todas las profesiones uno tiene que conducirse de una manera aséptica en cuanto a las emociones porque debe ser profesional y aplicar lo técnico. Pero uno es un ser humano. Es muy difícil poder disociar lo que es la emoción con la cuestión meramente técnica de algún asunto, cualquiera sea. Me parece que la mejor solución ante eso y ante cualquier profesión es aprender a gestionar las emociones, ¿no? Sí. Aprender a reconocer las emociones de uno y después a gestionarlas, lo que no es fácil, porque pareciera que es algo que nos es dado, que es innato, sí, y no es tan así. ¿Cuándo decidiste cómo empezaste con la política? ¿Un día dijiste, viste esto de decir, bueno, sí, me meto, me involucro, me apasiona, me engancho con esto para poder ayudar y para servir? ¿O empezó así como que... No, nos arrastraron? No, en mi caso yo vengo de una familia que es muy política, sí, y yo lo he vivido en mi casa. He vivido esto como una forma de vida desde mi mamá, que era dirigente política, mi papá, sí, también. En un punto creo que fue como un mandato familiar ser abogada. Vengo también de una familia que son de abogados, padre y tíos abogados. Pero encontré mi vocación en el camino. Yo creo que uno no puede sostener esta actividad si realmente uno no ama lo que hace y no tiene una vocación, porque esta es una actividad que a veces, pese a lo que mucha gente cree, es una actividad bastante ingrata a veces. Es muy ingrata y sobre todo también me imagino que te atraviesa mucho emocionalmente, no tan solo por lo que ves, sino también por lo que a uno le va pasando y cómo se va haciendo esa transferencia emocional con lo demás. Y me imagino tanto lo social, que es como que siempre decimos, bueno, lo político tiene que estar orientado a lo social, pero también entre pares políticos, hablar esto de negociaciones, y bueno, uno que está de acá afuera, que no conoce mucho cómo es la interna, pero bueno, o sea, también se mueven muchas emociones y sobre todo esta cuestión de poder organizar, ¿no? Los candidatos, de ponerse de acuerdo entre ustedes. No es fácil, no es fácil. Esas peleas como de egos, ¿no? Digo yo mucho, por ahí. Lo hay y mucho. Sí, yo en mi caso la tarea social siempre ha sido uno de los pilares fundamentales de mi actividad, más allá del cargo que pueda ocupar, porque siempre he ocupado los cargos en los cuales me ha votado la gente. Pero mi pilar fundamental a lo largo de todos estos años ha sido la tarea social. Y en eso yo me he dado cuenta, mucho más joven que ahora, porque lo hago hace mucho tiempo, que cuando uno se involucra emocionalmente ante el problema del otro y eso te afecta y te quita la energía y muchas veces te ciega porque ese dolor se transfiere y uno quiere ayudar pero no se encuentra en condiciones, no es bueno. Entonces yo he tenido que aprender a separar, no quiere decir dejar de ser empático, de comprender al otro, pero sí quiere decir preservarse uno, porque no es una familia con la que uno trata todos los días, son muchos casos, muchos problemas, sobre todo en estos momentos en los que vivimos hoy, donde tantas cosas ocurren, sobre todo en la pandemia, donde hubo que gestionar emociones todo el tiempo, ante la frustración, la incertidumbre.
El dolor, la angustia, la pérdida, son cosas en las cuales si uno tiene realmente vocación de servicio, también tiene que estar bien para poder brindarse al otro, porque el que no está bien no puede darle al otro. Y también resguardarse, no sé si te pasa, pero bueno, también tenés una familia, sos madre, sos esposa, ¿no? Sos hija, sos tía. Entonces tener esta familia también y por ahí no sobrecargar o traspasar emociones que son individuales de cada uno de nuestros trabajos, que a veces, viste, llegas con la mochila a casa y bueno, hay que sostener. Mira, Pri, así como vos lo decías en el caso de la nutrición, en donde hay que tener un equilibrio y muchas veces lo que uno tiene que hacer es buscar ese equilibrio. En esta actividad que nosotros desarrollamos, yo cuando era más joven, en un primer momento, yo ponía todo en esa actividad y yo podía estar 8, 10, 12 horas trabajando y toda mi vida estaba puesta ahí. Después me di cuenta que a mi vida le faltaban muchas patas que me den ese equilibrio para vivir. Porque y que el te día, llenen, porque vos también sos un ser humano. Que te llenen y que también permitan cargar esa energía que vos tenés que darle también a tus seres queridos. Entonces, cuando me tocó tener hijos, constituir mi propia familia, bueno, ya también encontré el gusto y el placer en hacer otras cosas y tratar de equilibrar todo esto te hace bien y podés darle mejor tu tiempo, tu escucha y la forma de solucionar los problemas. En esto del trabajo social que te caracteriza, me contabas un poco fuera de cámara que hay un proyecto y una fundación que me parece súper interesante poder compartirlo, porque justamente toca un tema o se ocupan de algo muy importante que no es lo cotidiano, ¿no? Siempre hablamos como, bueno, a ver, qué le damos no sé, estos bolsones o las cajas que se utilizan para la alimentación, para reemplazar a gente bajo recursos y demás, pero trabajar con emociones y sobre todo con niños, me parece que es algo muy potenciador y que por lo menos yo no lo había escuchado, que sea algo que se trabaje, ¿no? Y que alguien lo pueda escuchar y que sea un proyecto que se esté llevando a cabo, me parece súper potenciador. Mira, nosotros, sobre todo después de la pandemia y conociendo las estadísticas de la provincia, en donde lamentablemente todo lo que es salud mental ha tenido un crecimiento muy marcado, las situaciones que viven los chicos de hoy, y te hablo, Pri, no solamente en los sectores vulnerables, nosotros lo hacemos en los barrios más carenciados en este momento, pero las dificultades que hoy tienen los niños y los adolescentes frente al grado de exposición, a las redes sociales, este bombardeo de información constante, a la disgregación de la familia, al consumismo, muchos problemas que tal vez nosotros teníamos otros problemas, pero en mi generación no teníamos. Eso, ¿cómo lo hicimos? Armamos 6 talleres, justamente uno es de la botana, otro es de la escuela de Cecilia Paliza con el canto, la botana hace baile, Fernando Ríos con un taller de reciclado, Miriam Pernas que hace yoga, la profesora Adriana Nofal con todas las disciplinas deportivas. Mira. Y con todas estas herramientas, nosotros lo que estamos haciendo es tomar emociones con la guía de Lucas Malaisi, que es especialista en esto, para que los chicos de diferentes barrios durante un mes trabajen esa emoción con la disciplina que les ha tocado en esta oportunidad. Y luego van a tener 6 disciplinas distintas, van a trabajar 6 emociones diferentes. Y lo que apuntamos también es que los chicos puedan conocer una realidad diferente de la que le tocó vivir en su día a día. Tal cual. Mira, para darte un ejemplo, me estaba olvidando del circo social, que es la 6ª disciplina, y justamente en esa, los chicos que integraban el taller el primer mes, fueron seleccionados por su mal comportamiento, o sea, los chicos que peor se portaban. Y sobre todo había uno que era el que peor se portaba en la escuela, en el barrio. Y claro, nadie sabía por qué. Terminó saliendo en el taller que él estaba muy enojado con su mamá, que lo había abandonado hacía unos meses atrás. Y él buscaba de alguna forma gestionar ese enojo. Y bueno, pero uno se pone a pensar, ¿cuántos casos así sufren los chicos que a veces están muy solitos en situaciones vulnerables y difíciles, que no tienen una contención, una herramienta, una mano amiga? Y donde no se habla de esto. Donde no se habla y donde tampoco encuentran qué les gusta, dónde pueden volcar, porque si un niño, por ejemplo, hace deporte, tal vez es allí donde puede encontrar esa contención, ese grupo humano. Así que nos damos cuenta que es algo muy importante que se tiene que transformar en una ley, porque en eso estamos trabajando. Sí, nosotros hemos hablado algunas veces con los invitados y siempre decimos, esto debería ser una materia escolar, ¿no? Poder reconocer nuestras emociones, poder saber y distinguir cuándo es un enojo, cuándo estamos contentos, cuándo estamos frustrados porque algo que queríamos no nos salió como nosotros esperábamos, y poder trabajar todo lo que conlleva esa emoción es súper potenciador y siempre decimos que debería ser una materia, pero bueno, hasta eso
hay un largo camino, pero principalmente, bueno, vos estás dando tu granito de arena y tu No, y aporte ya que podemos encontrar este espacio. Te cuento que hay un proyecto de ley ya presentado por la legisladora Graciela Gutiérrez. Yo lo presenté hace 11 años cuando era legisladora, en ese momento no se aprobó, pero probablemente porque ahora contamos con el apoyo del ministro de Educación de la provincia, eso pueda ser ley. Ojalá. Yo quisiera que sea ley este año, así que estamos trabajando para eso. Bueno, unimos fuerzas, lo que necesiten de por la nuestra ley de parte. educación emocional en Por Tucumán. la ley de educación emocional, yo Sí. creo que es algo que súper necesitamos y que nos va a enriquecer mucho en nuestra provincia y sobre todo en nuestros niños, ¿no? Que esos van a ser nuestros futuros adultos y sí, van a convertirse además, en el país, en la provincia que vamos a tener. Esto debe ser transversal y universal, o sea, tiene Así que es. poder llegar a todos y no hay otra forma de hacerlo que en la escuela. Exactamente. Así que bueno, nosotros con esta charla de emociones vamos a cerrar este segundo bloque y ahora nos queda el último con activación. Vamos a un pequeño corte y seguimos con mucho más Metone.